Estoy seguro que cuando tú has ingresado a alguna aplicación web y has tenido que llenar algún formulario, te has encontrado con la típica ventana de reCAPTCHA. Este obstáculo que tanta rabia nos ha sacado a muchos por sus imágenes y sus rompecabezas. Sin embargo, muchas personas ignoran el potencial y la utilidad que tiene este mecanismo, ya que es la forma de averiguar si la persona que está enviando dicha información es un humano o no lo es. Últimamente el reCAPTCHA se ha vuelto una implementación indispensable en cada aplicación. Sin embargo, Google, la empresa creadora del reCAPTCHA, cada vez va mejorando esta herramienta para que nosotros podamos diferenciar exactamente una persona de un robot. Dicho esto, se vuelve para nosotros indispensable saber manejar el reCAPTCHA. Y es por esto que he creado este tutorial en donde te voy a enseñar a crear una aplicación utilizando Spring MVC y a integrar el reCAPTCHA en dicha aplicación. Al finalizar este video, tú tendrás el conocimiento necesario para implementar el reCAPTCHA en cualquiera de tus aplicaciones utilizando Spring MVC. Así que si estás listo, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro navegador de internet y vamos a buscar la página de Spring Initializr. Entonces vamos a dar clic aquí en este primer enlace y vamos a crear nuestro proyecto. Entonces vamos a utilizar en este caso la última versión de Spring, que sería la 3.1.1. Vamos a utilizar Maven, aquí en el lenguaje sería Java. Aquí en el group name vamos a ponerle por ejemplo con .google. Aquí en el artifact ID le vamos a poner el nombre del proyecto. Yo le voy a poner Spring Boot reCAPTCHA. Así. Aquí pues en la descripción vamos a ponerle Spring Boot reCAPTCHA. Y aquí en la estructura de nuestros paquetes vamos a dejar solamente hasta con .google. Voy a trabajar con la versión de Java 17. Aquí en Packaging seleccionamos JAR. Y vamos a agregar las dependencias. En este caso nosotros vamos a utilizar la dependencia de Spring Web, ya que vamos a trabajar con Spring MVC. También vamos a necesitar Lombok. Vamos a trabajar también con JPA. Entonces vamos a trabajar con JPA y vamos a importar el driver de MySQL también. Y con estas dependencias sería más que suficiente para implementar nuestro reCAPTCHA. Entonces damos clic aquí en generar, esperamos a que construya nuestro proyecto, damos aquí en esta flechita mostrar en carpeta. Y aquí tenemos nuestro proyecto. Yo le voy a dar clic derecho, le voy a dar en cortar y lo voy a pegar en mi escritorio. Pegar, listo. Vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Y listo, aquí tenemos nuestro proyecto listo para comenzar a trabajar. Entonces voy a tomar esta ruta, le voy a dar en copiar y vamos a nuestro IntelliJ IDEA. Aquí damos clic en Open y damos en pegar. Como puedes ver, aquí ya ha detectado nuestro proyecto, damos a clic en OK y esperamos a que abra nuestro proyecto. Voy a maximizar aquí. Mientras que abre el proyecto, vamos a ir a nuestro navegador de internet nuevamente. Y vamos a escribir Spring Boot Banner. Y vamos a seleccionar esta primera que nos aparece. Entonces, aquí en el banner text vamos a poner lo siguiente. Spring Boot reCAPTCHA. Así. Entonces, como puedes ver, nos ha generado un banner aquí de Spring Boot. Entonces, vamos a tomar todo esto y damos clic en copiar. Volvemos a nuestro proyecto, como puedes ver ya se ha abierto correctamente y aquí en src main resource, aquí en la carpeta resource vamos a dar clic derecho new file y vamos a poner banner.txt. Listo. Y aquí en el banner.txt vamos a pegar nuestro banner. Y listo, vamos a levantar nuestra aplicación para asegurarnos de que todo está correctamente. Vamos a habilitar el procesamiento de anotaciones con Lombok. Y le damos unos cuantos segundos a nuestra aplicación para que arranque. Bien, aquí ya está levantando la aplicación. Aquí aparece nuestro banner, Spring Boot reCAPTCHA. Y pues bueno, aquí nos aparece un error y está bien, porque como estamos trabajando con JPA, pues no hemos configurado todavía la conexión a la base de datos, ¿de acuerdo? Recuerda que yo voy a estar
trabajando con MySQL. Tú puedes trabajar con la que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a nuestra carpeta Resource y aquí en el application.properties. Aquí nosotros vamos a configurar la conexión a nuestra base de datos. Entonces vamos a poner aquí las siguientes propiedades. Entonces voy a pegarlas. Estas son las propiedades que nosotros necesitamos para conectarnos. Como puedes ver, simplemente tenemos la conexión a la base de datos, tenemos el usuario, el password en este caso de mi MySQL, y tenemos el driver de conexión, el dialecto, y esto simplemente es para que este show SQL es para que me muestre las sentencias SQL aquí en la consola cuando Hibernate haga las consultas a la base de datos. Y con esta propiedad nosotros le estamos diciendo que cree automáticamente las tablas, digamos, a partir de las entidades que nosotros configuremos. Entonces, todas estas son las propiedades que tendrías que poner en tu proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, esto es muy importante, esto de aquí, porque este es el nombre de la base de datos con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a copiar este nombre y nos vamos a ir a nuestro motor de base de datos. En este caso sería MySQL. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto aquí. Y damos clic aquí en SQL nuevo. Y vamos a poner Create Database. Y vamos a pegar el nombre. Damos clic aquí en este rayito. Y refrescamos. Entonces pues aquí ya tenemos la base de datos creada correctamente. Entonces ya podemos borrar este SQL, don't save. Y listo, ya nuestra base de datos está creada. Entonces, pues si nosotros volvemos a levantar nuestra aplicación, pues ya no va a haber ningún error, porque ya tenemos configurada nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, demos unos cuantos segundos para que levante la aplicación y establezca la conexión con la base de datos. Como puedes ver, aquí tenemos nuestro banner y se debería desplegar correctamente en el puerto 8080. Como puedes ver, Tomcat ha iniciado en el puerto 8080 y ya no tenemos ningún error. Bien, entonces lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro proyecto para comenzar a crear nuestros, digamos, nuestros modelos. Entonces venimos aquí en nuestra carpeta, vamos a cerrar esto, aquí en Java, con Google, vamos a crear un nuevo paquete. Y este paquete se va a llamar Entities. Aquí es donde nosotros vamos a guardar las entidades de nuestro proyecto. Damos clic derecho, New, Java Class y vamos a crear una nueva entidad. Esta entidad, para, digamos, hacer algo bien sencillo, vamos a poner Employee Entity. Employee significa empleado, básicamente. Entonces, pues vamos a crear la clase. Entonces, aquí lo tenemos. Este empleado va a tener unos atributos bastante simples. Vamos a poner un private long y le vamos a poner un ID, porque recuerda que siempre tienen que tener un ID. Private va a tener un name, va a tener también un apellido, un private string, bueno, si lo escribo bien, string last name, y vamos a ponerle también aquí un private local date of birth. Listo. Entonces vamos a trabajar solamente con esos 4 atributos y vamos a convertir esto en una entidad de JPA. Vamos a ponerle aquí un entity, le vamos a poner aquí también un table y esto va a tener el nombre de, va a ser employee. Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también las anotaciones de Lombok, data, al args constructor, no arg constructor, y le vamos a poner también aquí un builder. Listo. Bien, aquí le vamos a poner también lo que sería la anotación ID para decir que esta va a ser la clave primaria, y le vamos a poner un generated value para que JPA genere la clave primaria automáticamente. Va a ser un identity. Y pues aquí tenemos 2 nombres compuestos. Entonces pues vamos a poner la anotación column para setear los nombres correctamente. Vamos a poner aquí un name y vamos a poner last name. Listo. Y aquí
vamos a poner también la anotación column en date of birth. Date of birth. Listo. Es más, aquí le podemos poner también una propiedad llamada nullable. Falso. Es decir, que este date of birth le estamos diciendo que no puede ser nulo. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí ya nosotros hemos creado nuestra entidad. JPA debería ser capaz de crear la tabla en nuestra base de datos a partir de esta clase, ¿de acuerdo? Pero bueno, por ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a crear nuestra capa de persistencia, nuestro repositorio. Entonces venimos aquí a nuestro proyecto. Aquí vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Employee Repository. Listo. Y esto va a estar en un nuevo package. Entonces le vamos a poner aquí persistence.employee repository. Con esto creamos de una vez el package y la clase. Damos aquí enter y como puedes ver se ha creado el package persistence. Entonces pues esto va a ser una interfaz y esto va a extender. En este caso podemos trabajar con cualquiera de los repositorios de JPA, pero yo voy a trabajar con JPA Repository. Vamos a poner aquí la entidad, en este caso sería Employee Entity y el tipo de la clave primaria, en este caso sería long. Bien, y esto lo vamos a anotar con la notación repository. Listo, ya tenemos nuestro repositorio creado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sigue la capa de servicio, en donde vamos a poner el comportamiento de nuestro, bueno, de nuestra aplicación, básicamente. Entonces, vamos a poner aquí un new class, va a ser también una interfaz, y le vamos a poner Employee Service. Listo. Y esto va a estar en un package que se va a llamar Service. Listo. Bien, aquí tenemos el package, tenemos nuestro Employee Service y aquí nosotros vamos a poner los métodos básicos del CRUD. En este caso, pues vamos a poner un list que me va a devolver un Employee Entity que se va a llamar, por ejemplo, Find All. Listo, buscar todos. Vamos a poner aquí el punto y coma. Voy a cerrar aquí para tener un poco más de espacio. Bien. ¿Cuál método sigue? Vamos a poner un Employee Entity, vamos a retornar esto y vamos a poner un método que se llame Find by ID. Listo. Y obviamente pues tenemos que enviar aquí el ID. Bien, ¿cuál otro método necesitamos? Necesitamos también un void que sería Create Employee o crear empleado. Y obviamente pues tenemos que enviar un Employee Entity. Listo. Y también vamos a necesitar también un método delete employee. Listo. Y obviamente pues, a ver, vamos a ponerle aquí un by ID. Y le vamos a poner aquí el ID como parámetro. Listo. Ya tenemos los 4 métodos esenciales que vamos a utilizar. Vamos a cerrar aquí. Y aquí mismo en nuestra capa de servicio vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo package que se va a llamar IMPL, en donde vamos a guardar nuestras implementaciones. Damos clic derecho en New, Java Class y le vamos a poner aquí, por ejemplo, Employee Service IMPL. Listo. Y vamos a implementar la interfaz Employee Service. Vamos a implementar los métodos, damos aquí en OK y listo. Aquí tenemos los métodos que definimos anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a anotar esto con la anotación service y aquí vamos a inyectar nuestra capa de persistencia, private employee repository, y le vamos a poner aquí un auto while. Listo. Entonces en el find all vamos a llamar a nuestro employee repository .find all y listo. Aquí en nuestro find by ID le vamos a poner nuestro employee repository .find by ID y enviamos el ID. Pero ojo, este empleado puede existir o no puede existir. O sea, puede que lo encuentre y puede que no. Por lo tanto, esto nos devuelve un optional.
Entonces pues aquí le vamos a decir or else through. ¿Qué quiere decir esto? Trata de buscar el empleado y si no, pues si no lo encuentras, entonces arroja un error básicamente. O también le puedes poner aquí or else, a ver, vamos a poner aquí or else y puedes retornar también un null, básicamente también sería válido. Bueno, vamos a dejarlo con este método por ahora. Ahora, aquí en create employee, pues vamos a poner nuestro employee repository.save y vamos a guardar el employee entity que llega aquí como parámetro. Y aquí en delete, pues vamos a poner employee repository.delete by id y enviamos el id. Y listo, ya con esto pues hemos terminado nuestra capa de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a crear nuestro controlador. Entonces, vamos a cerrar esto y venimos aquí a nuestro proyecto. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Employee Controller. Y recuerda que esto va a estar en un package llamado Controller. Listo. Entonces, pues aquí tenemos nuestro Employee Controller. Entonces, vamos a anotar esto con Controller. Ojo, aquí hay una aclaración muy importante. Muchos dirán que, bueno, también podemos trabajar con REST Controller. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, resulta que REST me proporciona, digamos, algunas funcionalidades adicionales de serialización y deserialización. Es decir, convertir objetos a JSON y convertir JSON a objetos, ¿de acuerdo? Entonces, REST Controller se utiliza cuando trabajamos con servicios REST, ya que esto pues viene integrado con una librería llamada Jackson, que básicamente es quien se encarga de serializar y deserializar. Pero como estamos trabajando con Spring MVC, entonces tenemos que utilizar la notación controller, ya que es más apropiado para trabajar con Spring MVC. Entonces pues vamos a borrar este REST controller y vamos a dejar solamente el controller, ¿de acuerdo? Entonces pues aquí nosotros vamos a crear un formulario, perdón, una tabla básica en donde nosotros vamos a mostrar los usuarios, ¿de acuerdo? En este caso pues nosotros no tenemos ningún usuario en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a hacer que cuando la aplicación se levante nos inserte algunos datos de prueba en nuestra base de datos. Entonces, para esto vamos a ir a nuestro proyecto y aquí en nuestra carpeta Resource vamos a dar clic derecho, New, File y vamos a poner import.sql. Ojo, tiene que ser con este nombre, ¿de acuerdo? Es muy importante el nombre, import.sql. Y damos enter. Entonces aquí vamos a abrir un archivo SQL y vamos a pegar una serie de queries que obviamente pues te voy a dejar en el repositorio de GitHub. Creo que aquí lo he pegado 2 veces. A ver. No, allí ya están bien. Entonces, eso ya. Aquí ya está bien. Serían 6 registros básicos con los cuales nosotros podríamos insertarlos en nuestra base de datos directamente. Estos alertas pues no les presten mucha atención porque básicamente me está diciendo que pues que yo no he configurado ningún data source aquí en mi IntelliJ, ya que en IntelliJ también podemos trabajar con bases de datos, pero yo lo estoy trabajando aquí desde Workbench, entonces pues esto no me sirve, ¿de acuerdo? Entonces pues recuerda, todo esto lo tienes en el repositorio de GitHub. Si nosotros levantamos la aplicación, entonces pues se deberían insertar correctamente. A ver, primero debería crear las tablas. Como puedes ver en este momento no tengo ninguna tabla creada. Entonces la aplicación crearía la tabla e insertaría de una vez estos registros. Entonces pues vamos aquí a recargar. Como puedes ver ya está la tabla. Aquí lo tenemos en Employees. Si yo le doy aquí en Select Rows, aquí tenemos los registros ya insertados. Entonces vamos a mostrar todos estos registros en una tabla, pero en la web, ¿no? Entonces para esto nosotros debemos trabajar con TimeLeaf. Si nosotros volvemos aquí en nuestro Spring Initializer, creo que aquí me olvidé de importar TimeLeaf.
Entonces damos aquí en Add Dependencies y vamos a implementar TimeLeaf. Listo. Si damos aquí en Explorer, aquí nos debería decir la dependencia que va a utilizar. Si la buscamos por aquí, debe estar en... A ver. Project Started Test. Bueno, no entiendo por qué no la está poniendo. A ver. TimeLeaf. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a recargar la aplicación. Bien. Y aquí simplemente vamos a seleccionar, como si no hubiéramos hecho nada, seleccionamos Maven y damos aquí en TimeLeaf. Listo. Damos aquí en Explorer. Y aquí sí que debería estar. Aquí la tenemos. Entonces vamos a tomar esta dependencia. Damos en copiar. Y aquí en nuestro pom.xml vamos a detener la aplicación. Por aquí en alguna parte pues vamos a pegar esta dependencia. Listo. Damos aquí en esta reload de Maven para que él comience a agregar la dependencia de TimeLeaf en nuestra aplicación. Bien, vamos a cerrar y volvemos aquí a nuestro controlador. Entonces, ¿cuál va a ser el primer, digamos, el primer método que vamos a crear? Vamos a poner aquí un public, vamos a devolver un string porque debemos devolver el nombre del archivo HTML que vamos a mostrar y vamos a poner show all, es decir, mostrar todos. Esto va a ser un get mapping y le vamos a poner aquí path. Vamos a poner aquí path y vamos a tener dos rutas para este show all. Primero pues vamos a poner la raíz del proyecto y vamos a poner también uno que se va a llamar, por ejemplo, all. Es decir, estos dos endpoints van a mapear a este método. Listo. Entonces, aquí ¿qué vamos a retornar? Return, vamos a retornar, por ejemplo, index. Es decir, un archivo HTML que se va a llamar index, ¿de acuerdo? Pero entonces yo a este HTML debo enviarle el listado de los usuarios, ¿no? Perdón, de los empleados. Entonces, vamos a llamar por aquí private employee service. Vamos a poner aquí employee service y esto lo vamos a inyectar. Listo. Entonces nosotros vamos a consultar todos los usuarios, todos los empleados que yo quiero mostrar, todos los de la base de datos. Entonces vamos a poner aquí un list de employee entity. Voy a poner aquí employee entity list y esto va a ser igual a nuestro employee entity service, a nuestro employee service .find all. Listo. Entonces pues básicamente vamos a mostrar esto en nuestro index. Entonces para enviar esto a la vista vamos a poner aquí model. Con este objeto yo puedo enviar lo que sería datos a mi vista, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a poner aquí model.add attribute y vamos a poner aquí, por ejemplo, employees. Voy a ponerlo así y vamos a poner aquí nuestro entity list y listo. Con esto ya nosotros estaríamos enviando esta lista a nuestro index. Entonces pues vamos a crear nuestro index aquí en nuestra carpeta resource. Aquí en templates vamos a dar new file index.html. Listo. Entonces aquí nosotros debemos crear nuestro HTML. Para economizar un poco más de tiempo voy a pegar una plantilla que tenía ya preparada previamente. No quiero que te abrumes con esto ni que te sientas un poco confundido. Tranquilo, que es más sencillo de lo que crees. Simplemente agregamos aquí el XML-NS de TimeLeaf. Simplemente lo necesitamos para poder trabajar con TimeLeaf. Agregamos aquí el link de Bootstrap propiamente. Y aquí pues tenemos lo que sería un div container con un título. Tenemos un botón para crear un empleado. Y básicamente tenemos una tabla en la cual pues nosotros enviamos el listado y lo recorremos con un for each. Y aquí pues tenemos los scripts
de Bootstrap, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con Bootstrap. Lo realmente importante aquí es que tú aquí en este THEAD tendrías que poner digamos, los títulos de las propiedades que tú quieras mostrar. Por ejemplo, aquí en nuestro Entity, Employee Entity, yo quiero mostrar estos 4 atributos: ID, Name, Last Name y Date of Birth. Y entonces pues aquí tengo cada columna por cada atributo. Entonces tú pondrías cada uno de ellos aquí, ¿de acuerdo? En una etiqueta TH. Y después aquí en el tBody nosotros comenzamos a recorrer la lista que nosotros estamos enviando. Nosotros estamos enviando employees y como puedes ver aquí lo estamos recuperando, employees. Y lo estamos recorriendo con un for each, con un each. Entonces pues esta sería la variable que va a recorrer y este sería el listado. Y aquí, bueno, podemos comenzar a listar cada uno de los atributos. Ojo, muy importante que el atributo sea exactamente el mismo que está aquí. Tiene que tener el mismo nombre. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya con esto nosotros conseguiríamos listar los, digamos, nuestros empleados. Si nosotros levantamos, vamos a darle unos cuantos segundos. Recuerda, todo este código está en el repositorio de GitHub, ¿de acuerdo? Entonces, pues fácilmente podrías ir allá y tomar la plantilla de prueba. Entonces, pues vamos a esperar a que levante nuestra aplicación. Vamos a nuestro navegador de internet y escribimos localhost 8080. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ya esto debió haber levantado. Bueno, como puedes ver, aquí ya tenemos nuestra tabla. Como puedes ver, es una tabla muy sencilla. Tenemos ID, el nombre, last name, el date of birth y tenemos cada uno de nuestros empleados. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos aquí un título, gestión de usuarios, y tenemos aquí un botón, crear empleado. Pero crear empleado no funciona. ¿Por qué? Porque aquí, como puedes ver, por aquí tenemos el botón. Esto lo que hace es que mapea a un endpoint llamado create form, es decir, a un formulario para crear el empleado. Si yo le doy clic aquí, como puedes ver, create form, pero no me devuelve nada porque es que yo no tengo ninguna vista, no tengo ningún mapeo aquí. Entonces vamos a crear esa vista. Entonces pues venimos para acá a nuestro controlador y vamos a crear este endpoint. Damos aquí en copiar y aquí en employee controller vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a poner un public string y le vamos a poner, por ejemplo, create. Bueno, vamos a ponerle primero create form para poder mostrar el formulario. Y esto va a ser un get mapping. Listo. Entonces, pues aquí en este get mapping le vamos a poner lo siguiente. Le vamos a poner nuestro create form. ¿De acuerdo? Vamos a tener también aquí el model porque necesitamos enviar un objeto de tipo employee. Vamos a poner aquí model.addAttribute. Vamos a poner aquí lo que sería employee y vamos a enviar un new employee entity. Listo. Esto lo hacemos para poder mapear el formulario con un objeto de tipo employee entity cuando nosotros enviemos el formulario. Y vamos a retornar un form. Listo. Entonces ya con esto nosotros mapearíamos este formulario. Ahora vamos a crear la vista. Aquí, new form.html. Listo. Entonces pues aquí vamos a crear nuestro formulario. Entonces nuevamente voy a pegar aquí una plantilla. Recuerda, no te abrumes por esto. Tenemos los scripts de Bootstrap. Por aquí tenemos el link de Bootstrap. Tenemos la etiqueta pues para trabajar con TimeLeaf y aquí simplemente tenemos un formulario. ¿Para qué nosotros enviamos este objeto? New Employee Entity. Mira que nosotros lo estamos recuperando aquí en el formulario, ¿de acuerdo? Aquí en el Employee THObject. Esto me sirve para poder mapear este formulario con un objeto de tipo empleado. Y aquí, por ejemplo, tenemos el input name y tenemos un th field con el atributo name. Como puedes ver, sería este name.
Aquí tenemos otro, last name, con el atributo thfield, last name. Y aquí tenemos last name. Y así sucesivamente con todos. Vamos a ponerlo aquí, date of birth. Entonces, si tú tienes más atributos, entonces lo ideal es que tú tuvieras un div de estos entero con un input y un label y mapearas cada input con cada uno de los atributos de nuestro employee entity, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente le estamos diciendo a TimeLeaf que cada uno de estos inputs se va a mapear con cada uno de estos atributos de nuestro employee entity, ¿de acuerdo? Entonces, pues espero que quede claro. Y pues como puedes ver tenemos solamente 3 inputs. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a insertar, yo solamente necesito estos 3 atributos: el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. ¿Por qué no necesito el ID? Porque le estoy diciendo a JPA que él sea quien crea el ID. Entonces yo no necesito que el cliente me diga cuál ID va a tener, no, porque ya lo va a generar JPA. Entonces, si nosotros vamos a levantar la aplicación, ya debería funcionar nuestro botón del formulario, ¿de acuerdo? Entonces, pues, honestamente espero que no te confundas tanto con este HTML. Yo sé que puede abrumar un poco, pero de pronto si lo analizas por unos minutos, te das cuenta que no es tan complicado. Entonces, pues, si volvemos aquí, recargamos la aplicación. Entonces aquí tenemos nuestra gestión de usuarios, damos aquí en crear empleado y pues aquí tenemos un simple formulario en el cual nos pide el nombre, el apellido y pues la fecha de nacimiento, ¿no? Ahora, si yo le doy aquí en enviar, pues me dice create process, pero no me muestra nada porque yo no estoy mapeando este endpoint a ninguna parte. Entonces vamos a crear este método create process, ¿de acuerdo? Entonces pues aquí en nuestro formulario, como puedes ver, el action apunta a create process. Entonces vamos a procesar esta solicitud en nuestro backend. Entonces aquí en employee controller vamos a poner aquí un public string, ya que vamos a retornar también una vista. ¿Y qué le vamos a poner aquí? Vamos a poner lo siguiente: create process, o el proceso de creación. Esto va a ser de tipo post. Va a ser un post mapping y le vamos a poner aquí el endpoint create process, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros recuerda que hemos mapeado estos atributos con cada uno de los, estos inputs con cada uno de los atributos. Entonces, ¿esto qué me permite? Que yo pueda, digamos, recibir como un objeto esos atributos. Entonces, para eso yo necesito un DTO. Entonces, vamos aquí a nuestro controller, creamos un package que se llame DTO. ¿Y qué va a tener este DTO? Vamos a crear aquí new Java class, vamos a poner employee DTO. ¿Qué va a tener este DTO? Simplemente 3 atributos, los 3 atributos que yo voy a recibir. Entonces voy a copiar los 3 atributos. A ver, aquí en nuestro employee DTO, listo. Y vamos a quitar este column. Listo. Entonces, estos 3 atributos, name, last name y date of birth, son los que yo voy a recibir con el formulario, ¿de acuerdo? Esto tiene que tener getters y setters. Vamos a poner aquí all args constructor y no args constructor. Listo. Entonces, pues, con esto ya tenemos nuestro DTO. Entonces, ¿cómo hago yo para recibir estos atributos con mi DTO? Simplemente voy a recibir aquí. Voy a poner un parámetro de tipo employee DTO. Vamos a poner employee DTO y listo. Con eso yo ya estaría recibiendo los atributos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente pues yo debo crear un employee entity a partir de este DTO. ¿Por qué no se recibe aquí directamente el employee entity? Porque es una mala práctica. Es una mala práctica recibir aquí, digamos, objetos de entidades. Siempre se tiene que utilizar este patrón de diseño que sería Data Transfer Object o objetos de transferencia de datos, para que lo tengas en cuenta. Siempre tú tienes que recibir los datos con un DTO. Entonces, pues vamos a crear aquí un employee entity.builder. Vamos a ponerle aquí .build. Listo. Y entonces aquí antes del build le vamos a poner name, va a ser igual
a employeedto.getName. Listo. Ahora, last name, employeedto.getLastName. Y le vamos a poner también aquí nuestro date of birth, employeedto.getDateOfBirth. Y listo, con esto nosotros estaríamos creando nuestro objeto de tipo EmployeeEntity, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a guardar en un objeto de tipo EmployeeEntity. Va a ser igual a esto. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestro EmployeeService. Aquí, EmployeeService.createEmployee. Y le vamos a mandar nuestro objeto. Y listo. ¿Y qué vamos a retornar después de hacer esto? Pues simplemente vamos a redireccionar a la página principal. Redirect, y le vamos a poner all. ¿Por qué? Vamos a redirigir a este endpoint, all. ¿Y qué es lo que hace este endpoint? Puedes verlo aquí, all. Sería esto. Entonces, pues vamos a probar si esto funciona. Entonces, vamos a esperar a que levante la aplicación y mirar si se crea correctamente. Vamos a esperar a que cargue la aplicación. Y volvemos aquí a la web. Entonces, vamos a poner aquí la ruta raíz. Listo. Crear empleado. Si yo pongo aquí Santiago Pérez, damos aquí en... Bueno, yo voy a decir que nací hoy. De pronto enviar. Y como puedes ver, aquí tenemos Santiago Pérez. Nació pues el día de hoy. Y mira, pues aquí automáticamente seteó el ID. Entonces, pues está funcionando correctamente. Si vamos a la base de datos, pues está correctamente registrado, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestro crear empleado. Si damos aquí en cancelar, pues nos devuelve a la página principal. Pero ahora, aquí viene el tema del reCAPTCHA. Aquí ya vamos a comenzar a trabajar directamente con el reCAPTCHA. Entonces, si nosotros damos clic aquí en el empleado, aquí en el formulario es donde nosotros deberíamos poner el reCAPTCHA. ¿Para qué nos sirve el reCAPTCHA? Básicamente para validar si es una persona la que está enviando el formulario. Porque pues con todo ese tema de la inteligencia artificial y todo, pues hay robots que digamos se encargan de enviar formularios y de enviar spam y todas esas cosas. Entonces el reCAPTCHA se creó precisamente para validar la autenticidad de la persona que está enviando el formulario, ¿de acuerdo? Que sí sea una persona. Entonces, ¿cómo hace este reCAPTCHA para validar que sí sea una persona? Bueno, pues hace, por ejemplo, seguimientos del ratón, cuánto te demoras tú en responder, cuántos clics das en ciertas páginas o algo así. Entonces, pues es una forma de validar bastante eficiente y bastante segura. Cabe decir que el reCAPTCHA es creado por Google, así que es Google quien se va a encargar de hacer esa validación. Nosotros simplemente vamos a recuperar el reCAPTCHA, le enviamos al API de Google para que él lo valide y él nos va a retornar una respuesta. Nos va a decir si el reCAPTCHA es válido o si es inválido, ¿de acuerdo? Pero bueno, no me voy a enrollar más, sino que vamos a implementarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro navegador de internet y vamos a poner este enlace que también te voy a dejar en la descripción del video. Entonces pues esto nos va a redirigir a esta página de developers.google.com porque como te dije pues el reCAPTCHA es creado por Google. Vamos a descartar esto. Bueno, entonces pues básicamente aquí es la página en donde está toda la documentación de reCAPTCHA por si quieres darle una leída. Vamos aquí en donde dice guías. Y entonces aquí en donde dice guías, pues tenemos aquí reCAPTCHA versión 3 y reCAPTCHA versión 2. El reCAPTCHA versión 2 es donde nosotros encontramos el típico check en donde nosotros marcamos no soy un robot o nos pone unos rompecabezas y nos pone imágenes. Ese es el reCAPTCHA versión 2. Que se basa básicamente pues en la resolución de algún problema algorítmico o
digamos, en este tipo de mecanismo de autenticación. Y el reCAPTCHA 3 es una nueva versión de reCAPTCHA, en la cual pues ya nosotros no tenemos que, digamos, resolver algún problema o algo así. De hecho, ni siquiera mostramos el reCAPTCHA, sino que lo manejamos por debajo. Aquí nos dice pues que maneja un sistema de puntuaciones. La verdad no sé muy bien cómo funciona esto por puntuación, pero lo que sí sé es que básicamente nosotros manejamos nuestro reCAPTCHA por debajo, es decir, el cliente ni siquiera lo va a ver. En este caso, pues nosotros no vamos a trabajar con el reCAPTCHA versión 3, sino que vamos a trabajar con el reCAPTCHA versión 2, el que básicamente conocemos todos. Entonces, pues aquí pues tenemos toda la documentación de lo que sería el reCAPTCHA, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto es lo que nosotros vamos a agregar en nuestro código, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar esta ventana abierta y vamos a abrir otra pestaña. Vamos a poner aquí reCAPTCHA Console. Y pues aquí tenemos este primer enlace. Damos aquí en reCAPTCHA Console y damos aquí en donde dice Get Started with Enterprise. Entonces aquí nosotros tenemos que crear un proyecto. En este caso pues yo le voy a poner Spring Boot reCAPTCHA. Listo. Aceptamos los términos y condiciones y le damos aquí en comenzar. Entonces esto va a comenzar aquí a cargar, a configurar nuestro Google Cloud. Si es la primera vez que tú vas a hacer esto, pues va a tomar un tiempo, entonces tienes que tener paciencia. Normalmente esto suele tardar máximo 3-5 minutos, ¿de acuerdo? O en algunas ocasiones pues suele ser bastante rápido. Entonces yo voy a pausar el video, voy a esperar a que esto termine de cargar y ya vuelvo contigo. Bueno, aquí ya vamos en el paso 3, entonces ya vuelvo contigo. Listo, ya ha terminado de cargar la configuración. Damos aquí en consola de cloud. Y bueno, pues aquí me va a enviar a lo que sería la consola de cloud. Entonces pues básicamente ya nosotros tendríamos creado nuestro perfil en Google Cloud, ¿de acuerdo? Listo, entonces ahora que ya esto se ha configurado, vamos a cerrar. Y aquí volvemos a nuestro reCAPTCHA, en nuestro reCAPTCHA donde estábamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar aquí en donde dice introducción y aquí vamos a buscar esta opción. Registrarse para obtener par de claves de API. Damos clic aquí en abrir y entonces aquí nos dice registrar un nuevo sitio. Entonces le vamos a poner aquí la etiqueta, digamos un nombre, vamos a ponerle Spring Boot reCAPTCHA. Listo. Entonces pues aquí tenemos que elegir el tipo de reCAPTCHA, es decir, basado en puntuación, que sería la versión 3, o un desafío, que es lo que te decía, alguna rompecabezas, alguna imagen, lo que sea. Entonces damos aquí y bueno, aquí nos dice casilla de verificación de no soy un robot, insignia de reCAPTCHA invisible. Puedes seleccionar cualquiera de los dos. En este caso pues vamos a poner aquí casilla de verificación de no soy un robot, para que le puedan dar clic allí. Aquí en los dominios, pues aquí pondrías el dominio de tu aplicación. Como estamos en local, sería localhost. Listo. Damos aquí en este más y listo. Ahora, Google Cloud Platform. Pues aquí, pues como puedes ver, tenemos la plataforma de Google Cloud que nosotros acabamos de crear. Entonces, en esta, digamos, en este perfil de Google Cloud es donde se guardaría tu reCAPTCHA. Entonces, damos aquí en enviar y listo. Básicamente con esto ya nosotros hemos creado nuestro reCAPTCHA. El reCAPTCHA nos va a devolver dos claves, una clave del sitio y una clave secreta. Entonces vamos a copiar esto y vamos a abrir aquí en el Notepad++. Bueno, pues aquí es unas claves que yo ya había generado, pero pues vamos a poner aquí esta nueva. Entonces site key va a ser esta. Volvemos aquí a nuestro navegador y secret key. Vamos a poner aquí secret key. Simplemente las estoy anotando aquí para tenerlas disponibles ahorita cuando vayamos a hacer la configuración.
Entonces, listo, ya tenemos nuestro site key, nuestro secret key. Volvemos aquí a nuestro navegador y venimos aquí a la documentación, aquí. Entonces, pues, bueno, también aquí cuando tenemos clave del sitio y clave secreta, aquí nos dice ver la implementación del lado del cliente y ver la implementación del lado del servidor. Si damos clic aquí en ver la implementación del lado del cliente, pues aquí nos dice cómo se implementaría. Entonces tenemos un HTML en el cual pues nos dice que tenemos que agregar este JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a agregar este JavaScript. En este caso sería en nuestro formulario, porque mira que esto se hace en un formulario. Entonces vamos a tomar este script, damos en copiar y venimos aquí a nuestro IntelliJ. Aquí en el formulario, vamos aquí abajo y aquí vamos a pegar el script. Pero como estamos trabajando con TimeLeaf, pues tenemos que poner aquí th src y esto tenemos que encerrarlo con un arroba y llaves. Vamos a poner aquí también esta llave, listo. Entonces básicamente este es el JavaScript directamente de Google, ¿no? Porque mira que es google.com. Entonces con este JavaScript nosotros ya podríamos implementar el reCAPTCHA. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos aquí, vemos que aquí nos dice que tenemos que agregar este div, ¿de acuerdo? Con una clase G, reCAPTCHA, y tenemos aquí un data site key. Y aquí nos dice que tengo que poner mi clave de sitio. Entonces vamos a tomar este div, copiar, venimos aquí a nuestra página. Y bueno, aquí debajo del date of birth, en el último input, voy a pegar este div. Y pues le voy a poner aquí en el date site key, pues mi clave de sitio. ¿Qué pasa si yo levanto la aplicación sin ponerle la clave? Pues vamos a levantar la aplicación y vamos a ver qué es lo que sucede. Recuerda, todavía no le he puesto la clave. Entonces vamos a ver qué nos muestra si nosotros no le ponemos la clave. Vamos a esperar a que levante. Listo, como puedes ver, a ver, voy a hacer esto un poco más pequeño. Bueno, así. Como puedes ver, aquí ya tenemos nuestro reCAPTCHA, ¿de acuerdo? Pero aquí nos dice que para el propietario del sitio web la clave del sitio no es válida. Entonces, pues básicamente esto nos está diciendo que nosotros no tenemos ningún reCAPTCHA asociado. Entonces, pues vamos a asociarlo. Venimos aquí y tomamos la clave del sitio, damos aquí en copiar y venimos aquí y la pegamos. Listo. Entonces volvemos a levantar y ya con esto debería funcionar nuestro reCAPTCHA, ¿de acuerdo? Entonces pues le vamos a dar unos cuantos segundos para que funcione nuestro reCAPTCHA. Recargamos. Bien, como puedes ver ya funciona. Si yo vengo y le doy aquí por ejemplo Angie, pongo aquí Hoyos, voy a seleccionar también, bueno, cualquier fecha y damos aquí en No soy un robot. Ojo. Dependiendo de cómo el reCAPTCHA valide tu navegador o tu sitio web, te va a mostrar lo que serían digamos, los rompecabezas y las imágenes y todo. En este caso no me lo ha pedido, ¿por qué? Porque ya por debajo él está validando que es una persona, ¿de acuerdo? Recuerda que nosotros estamos importando este google.reCAPTCHA. Entonces, él aquí hace varias cosas. ¿Qué es lo que hace exactamente? No se sabe. ¿Por qué? Porque esto es una API externa, ¿no? Entonces, básicamente es un servicio que nosotros estamos utilizando. Si le damos aquí en enviar, pues aquí ya ha agregado a Angie. Pero ojo, nosotros aquí no estamos validando el reCAPTCHA de parte de nuestra aplicación. Nosotros lo tenemos que validar en el backend de nuestra aplicación también. Entonces, básicamente, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir este reCAPTCHA en nuestra aplicación y lo vamos a validar. Entonces, para esto, vamos a nuestra capa de servicio. Vamos a cerrar todas estos directorios. Listo. Y entonces aquí en nuestro service, aquí en nuestra capa de servicio, nosotros vamos a crear una nueva interfaz. Esa interfaz va a tener los métodos necesarios para validar el reCAPTCHA. Entonces vamos a poner aquí reCAPTCHA service. Listo. Y entonces, ¿qué va a tener este reCAPTCHA service? Le vamos a poner aquí solamente un método que se va a llamar
a ver, esto va a retornar un boolean que se va a llamar validate reCAPTCHA. Listo. Entonces pues vamos a recibir aquí el CAPTCHA. Listo. Entonces pues vamos a implementar este método. Venimos aquí a nuestro service IMPL y vamos a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar reCAPTCHA service IMPL. Listo. Y esto va a implementar nuestro reCAPTCHA service. Entonces nos va a obligar a implementar nuestro método. Listo. Entonces pues como siempre vamos a anotar esto con service. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Aquí nosotros vamos a crear un método el cual se va a encargar de consumir el API de Google para que se valide el CAPTCHA. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar una constante private static final string y vamos a poner aquí Google reCAPTCHA endpoint, es decir, el endpoint que nosotros vamos a consumir. Bueno, pero si escribo esto bien, ¿no? Esto debe ir en mayúsculas. Google reCAPTCHA endpoint. Listo. Recuerda que las constantes siempre son en mayúsculas. Y entonces, pues, esto va a ser lo siguiente. https:// Bueno, pero si lo escribo bien, hombre. A ver, https:// y vamos a poner www.google.com/reCAPTCHA/API/site verify. Listo. Esta es la URL con la cual nosotros vamos a verificar nuestro reCAPTCHA, ¿de acuerdo? Y también pues vamos a declarar aquí lo que sería nuestra clave privada, private final string, y vamos a poner aquí reCAPTCHA secret. Y aquí nosotros pondríamos nuestra clave privada. Ojo, pues hay mejores formas de manejar esta clave privada, ¿no? De pronto lo ideal sería que lo pusieras aquí en el application.properties, aquí como una propiedad, y que lo recuperaras aquí utilizando la etiqueta value. Bueno, pues es válido. Hay otras formas también de trabajarlo, pero bueno, para fines didácticos simplemente lo voy a poner aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que consumir una API, ¿de acuerdo? En este caso sería esta API de Google. Puedes hacerlo con diferentes herramientas que te permitan consumir APIs, ¿de acuerdo? En este caso, pues podría ser HTTP Client, o también Google tiene algunas librerías que sirven para consumir APIs, pero Spring ya por defecto integra varias herramientas que también nos permiten consumir APIs. Una muy popular sería el famoso REST Template, ¿de acuerdo? Aunque pues hay muchas personas que digan que bueno, REST Template ya está mandado a recoger, ya no se recomienda usar o algo así. Pues sí, se rumorea eso y todo, pero todavía no está deprecado, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que REST Template no esté deprecado, pues lo podemos seguir utilizando. Entonces, con REST Template nosotros podemos consumir el API, ¿de acuerdo? Entonces, declaramos un objeto REST Template y debemos enviar los dos atributos, lo que sería pues el reCAPTCHA, este CAPTCHA que estamos recibiendo, y la clave secreta. Entonces, ¿cómo enviamos parámetros con REST Template? Debemos declarar un multi-value map, multi-value map, el cual pues va a tener la llave de tipo string y vamos a poner aquí el valor de tipo string. Esto va a ser igual request y esto va a ser igual a un new linked multi-value map. Listo. Y entonces pues vamos a setear aquí los dos atributos que vamos a enviar. Sería request.add y le vamos a poner aquí secret. Listo. Pero recuerda, si lo escribo bien, secret. Y entonces aquí vamos a enviar la clave secreta. Listo. Enviamos la clave secreta. Aquí abajo le vamos a poner response. Ojo, estos nombres
tienen que ser así, ¿de acuerdo? Tienen. De acuerdo a la documentación, debe enviarse así. Y entonces aquí nosotros vamos a enviar nuestro captcha. Y listo, el captcha que estamos recibiendo desde nuestro front. Y listo, básicamente pues esto nos va a... Esto nos devolvería un reCAPTCHA. Un reCAPTCHA response. Este reCAPTCHA response lo vamos a crear ahorita en un momento. API response. Y esto va a ser igual a REST-template.post for entity. Es decir, que esto va a ser una petición de tipo post. ¿Y qué es lo que vamos a enviar aquí? Vamos a enviar lo que sería el endpoint primero, al que vamos a consumir. Después, ¿qué vamos a enviar? Vamos a enviar el request, es decir, los parámetros. Y después vamos a poner aquí la clase a la cual vamos a mapear la respuesta, que sería el reCAPTCHA response. .class. Ahora, esta clase no la hemos creado, entonces pues nosotros tenemos que crearla. Entonces, vamos a crear la reCAPTCHA response, vamos a crearla aquí dentro del controller. Vamos a poner aquí una carpeta que se llame response. Y vamos a crear nuestro reCAPTCHA response. Ahora, este reCAPTCHA response, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un boolean, se va a llamar success, va a tener también un string que se va a llamar challenge ts, va a tener también un string host name, también debe tener un, a ver, creo que esto es un double score, y va a tener un string action. Estas son los atributos principales del reCAPTCHA, ¿de acuerdo? Entonces, data, vamos a tener un all args constructor, no args constructor, y vamos a tener aquí un fields default. Y le vamos a poner aquí un level. Vamos a ponerlos todos como privados, ¿de acuerdo? Esto básicamente hace que todos estos atributos sean privados. Listo. Entonces pues vamos a cerrar aquí. Y listo. Entonces como puedes ver, ya esto me retornaría el reCAPTCHA response. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? A ver, aquí me está marcando un error. Es porque aquí debe ser for object. Listo. A ver, ya, con esto se debería ir el error. Bien, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, vamos a validar si el API response es igual a nulo. Entonces vamos a retornar falso. Falso. Porque recuerda que nuestro método devuelve un boolean, ¿de acuerdo? Entonces, validate reCAPTCHA. ¿El reCAPTCHA es válido? Falso. ¿Por qué? Porque no está retornando un nulo. Entonces quiere decir que el reCAPTCHA está mal. ¿De acuerdo? Pero entonces vamos a poner aquí el return. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner boolean. Vamos a llamar a la clase boolean.true. Si boolean.true, es decir, verdadero, es igual a nuestro API response .get success. Recuerda que este get success retorna un boolean. Entonces, si este boolean verdadero es igual a verdadero, entonces pues vas a retornar verdadero, básicamente. Y si no, pues aquí se retornaría falso. Es decir, hacer como otra validación aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con esto pues ya nosotros podríamos validar nuestro reCAPTCHA. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Nosotros necesitamos obtener el reCAPTCHA desde nuestro front. Entonces, para esto vamos a nuestro controller, aquí en reCAPTCHA, perdón, aquí en Employee Controller. Y entonces recuerda que nosotros estamos procesando el formulario aquí en Create Process, en donde nosotros estamos obteniendo un Employee DTO, ¿de acuerdo?
Vamos a abrir nuestro formulario un momento. Aquí en Template, Form. Listo. Entonces, como pueden ver, nosotros estamos mapeando estos tres atributos en Date of Birth, Last Name y Name a un objeto de tipo Employee. Y nosotros lo estamos recuperando aquí en un DTO. Pero este DTO solamente me recibe estos tres atributos y yo le estoy enviando también un reCAPTCHA. Entonces esto me va a causar incongruencias, me va a causar errores, porque yo le estoy enviando 4 atributos y esto solamente me está recibiendo 3. Entonces yo necesito encontrar la forma de separar esto que está aquí con esto que está aquí. Entonces, para mantener la relación del, digamos, de los campos con el objeto employee DTO, nosotros vamos a poner aquí una anotación. En este caso sería model attribute, ¿de acuerdo? Para que pueda mantener la relación de esto con el objeto DTO. Y le vamos a poner aquí un name, ¿de acuerdo? El name va a ser employee. Listo. ¿Por qué? Porque mira que aquí el objeto, el objeto que se está relacionando aquí es employee, ¿de acuerdo? Entonces, este mismo nombre debemos ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ya le estoy diciendo que esos tres atributos me los va a mapear aquí. Ahora, ¿cómo hago para recuperar el reCAPTCHA? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recuperarlo con un request param. Vamos a poner aquí request param. Y este request param tiene que tener un nombre muy especial, muy específico, que sería g-reCAPTCHA-response, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a guardar en una variable de tipo string, captcha. Listo. Entonces con esto yo estoy acá recuperando lo que sería el objeto DTO con los tres atributos, con esto de aquí, y con el request param estoy recuperando el captcha desde el front, aquí en el request param. Entonces pues básicamente con este captcha yo ya podría inyectar aquí lo que sería el private reCAPTCHA service. Y esto lo vamos a inyectar con un auto-wired. Y entonces vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a poner aquí un boolean. CAPTCHA valid. Va a ser igual a nuestro reCAPTCHA service.validate reCAPTCHA y le vamos a enviar el captcha que estamos recuperando aquí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a cortar esto un momento. Ahora si el captcha valid es verdadero, es decir, si el captcha es válido, entonces vas a crear el empleado y lo vas a insertar en la base de datos. Pero si no es válido, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces nosotros tenemos que retornar un error, ¿de acuerdo? Entonces, este return lo vamos a poner aquí arriba. Crea el empleado y retorna la vista. Pero si no, entonces vamos a enviar un error a la vista o vamos a mapear a una página de error. Entonces, para esto necesitamos también un model. Vamos a poner aquí un model. Listo. Entonces, pues vamos a poner aquí un add model.addAttribute que sería, por ejemplo, message. Y le pondríamos aquí, por ejemplo, captcha inválido. Listo. Bien. Y después retornaríamos una vista, por ejemplo, error. Listo. Entonces pues vamos a ponerle un punto de parada aquí y vamos a levantar en modo debug para verificar si el captcha está llegando correctamente a mi backend, si lo estoy recuperando correctamente. Entonces pues esperamos a que levante la aplicación. Vamos a darle unos cuantos segundos. Listo, aquí pues tenemos los insert-into y todo, pues bueno, ya se ha levantado la aplicación. Entonces pues recargamos y aquí tenemos crear empleado, enviamos cualquier cosa, por ejemplo Santiago Pérez, cualquier fecha
no soy un robot, y la damos en enviar. Automáticamente pues ha llegado aquí. Si nosotros ponemos el clic aquí en encima de este captcha, como puedes ver tenemos todo este código. Mira, todo esto es el reCAPTCHA. Todo este código es lo que me envió el front del reCAPTCHA. Entonces este reCAPTCHA yo simplemente lo validaría. Vamos a dar aquí en F7. Listo. Entonces estamos aquí en nuestro REST template, ¿de acuerdo? En nuestro validation de nuestro CAPTCHA. Damos F8 y llegamos aquí en la parte en la que se va a consumir el API. Entonces consumimos el API. Listo, aquí nos devolvió una respuesta. Entonces este API response, a ver si me deja abrirlo. A ver. Entonces aquí en el success me retornó un true. ¿Pero de dónde salió este true? Del API de Google. Es decir, Google validó el reCAPTCHA y me está diciendo que es válido, que el reCAPTCHA se validó satisfactoriamente y que es válido. Entonces pues simplemente ya vamos a pegar esto aquí y listo. Entonces como puedes ver aquí nosotros estamos recibiendo el mesas que estamos enviando aquí desde el controlador. ¿De acuerdo? Entonces básicamente pues es una página de error sencilla. Y listo. Entonces vamos a validar si la página de error está funcionando correctamente. Para esto pues vamos a negar aquí este reCAPTCHA. Entonces si el reCAPTCHA es válido, entonces no va a entrar aquí, sino que va a entrar a la ventana de error. Y allí es donde vamos a validar pues si funciona correctamente nuestra ventana de error. Entonces pues vamos a levantar la aplicación y vamos a esperar a que levante y miramos cómo se está comportando la ventana de error. Entonces aquí tenemos los inserts, todo y listo. Volvemos aquí a nuestra aplicación. Listo, aquí en crear empleado, damos aquí en, por ejemplo, en Santiago, aquí en, creo que esto ya me guarda, sí, Pérez, y vamos a ponerle aquí cualquier fecha. Enviamos el captcha, damos aquí en enviar y listo. Como puedes ver, el reCAPTCHA fue válido. Entonces, pues, como estamos aquí negando, no va a entrar aquí, sino que va a entrar aquí a nuestra ventana de error. Va a decir CAPTCHA inválido y va a retornar la página del error. Y entonces aquí nos dice CAPTCHA inválido. Si damos aquí en aceptar, pues nos devuelve a nuestra tabla, pero no insertó ningún registro. Obviamente pues hay mejores formas de manejar ese error, se puede mostrar aquí y todo, pero bueno, vamos a manejarlo lo más simple posible. Bueno, entonces simplemente aquí vamos a quitar esta negación para dejarlo funcionando de forma correcta y vamos a levantar nuevamente la aplicación. Ya con esto debería funcionar correctamente. Entonces si volvemos aquí a recargar, damos aquí en crear empleado, Santiago, Pérez, ponemos aquí el 1, enviamos el captcha y damos en enviar. Y listo, se ha creado correctamente. Aparentemente no pasó nada, pero por debajo se validó con Google, con el API de Google, ese captcha. Y se validó que estuviera correcta, pues que fuera un captcha válido. Entonces pues esta es la ventaja que nosotros tenemos cuando trabajamos con el reCAPTCHA. Es decir, que nosotros nos apoyamos del API de Google para poder hacer estas validaciones, ¿de acuerdo? Y bien, entonces ese ha sido el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale un like al video, suscríbete al canal, compártelo con algún amigo y te agradezco por haber llegado aquí hasta el final del video. Entonces pues no siendo más, te veo en el próximo video, pero antes de irte permíteme recordarte que un programador en Spring MVC nace programando en Spring MVC. Así que nos vemos en el siguiente video.